Muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal, espero que estén todos muy pero muy bien. Volvemos a B-Racing. Estoy grabando esto continuamente después del otro video, así que pido disculpas si alguien me dejó algún tipo de información o algo en el primer video. En este no lo voy a poder saber porque lo estoy grabando directamente después del otro, porque me está gustando un huevo el juego y tengo mono de seguir jugando un poco más. Bueno, como recordarán, marcamos para el siguiente tier del jefe. El siguiente jefe. Y nos está marcando la zona por donde pueda estar. Así que vamos a andar. ¿Puedo saltar por acá? Sí, podemos saltar. Vamos a ir a tratar de buscar el siguiente jefe. Y así ya nos desbloquea la curtiduría y no me acuerdo qué otra cosa nos desbloqueaba. Ah, el tema de la piel, que es muy importante. Esto sí, me lo voy a llevar. ¡Guarda! ¿Una planta carnívora? What the fuck? Por allá, dice. Claro, lo que pasa es que la entrada a esto podría ser por aquí. Me pega un pequeño tirón. Va a haber un campamento de trampero bandido. Va a haber un huevo de enemigos aquí. Dentro de todo tenemos el mazo. Y le hace bastante daño a los locos estos. Fuera acá, ratas. Alimañas. Lo único que sabe es molestar. Bueno, ese tiene 25%, este me lo voy a morfar. Vamos a chupetearlo. No sé en qué punto podemos desbloquear para obtener súbditos. Sé que se puede, pero no sé en qué punto o qué tenemos que desbloquear. Atracador. Me indica para allá. Mira los lobisones estos. Estaría guapo de poder tener A ver, por lo que se ve en el tráiler del juego, sí podemos tener algún tipo de montura tipo caballo, pero no sé si puede haber otro tipo de montura. Porque estaría guapo. Poder domesticar, no sé, unos lobos gigantes o alguna otra cosa. Estaría chulo, la verdad. Ok. Y el lobo este que está prisionero. Encima que te libero, cabrón, me venía a atacar. Pues que te den. Y hay un pedazo de oso acá. Vamos a ir durmiendo. Vamos a dejar que siga durmiendo, cabrón. Ok, hay un... Pinta que hay un huevo de gente por este lugar. A ver, Chucho. No me toques las bolas. Ahí está. Ese es el jefe. Ese es el jefe. Nivel 20. Es una arquera encima. Va a tocar los huevos. Que no veas. Uy, de hielo. No me jodas. Nos va a ralentizar. Vámonos. 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 Tengo muy poca vida. Hace mucho daño. Hace mucho daño. A ver, me voy a regenerar. Me dio la impresión de que hizo mucho daño o que ya tenía la vida muy baja y no me percaté de ello, no sé. Ahora lo vamos a ver.
Acuérdense que no podemos escapar de la zona porque si no vuelve a regenerar toda la vida. Pero bueno. Tenía la vida muy abajo. Muy abajo, papu. Por acá. ¿Dónde está el...? El 20, cabrón. Ahí está. Wow. Ah, es que hace mucho daño. Tendría que probar. No, no resultó. Pensé que le iba a hacer mucho daño, pero no. Ah, pero estar pegado al lado de ella puede ser que sirva. Hacemos el dash y nos ponemos en la parte de atrás. Y no nos da. Me viene de perlas. ¿A dónde está ahora? Y así la jodemos. Ah, uy. Mierda. ¿Qué me dio? ¿Dónde está? Alejaos. Sí se puede, hay que tener cuidado nada más. Mierda. Que no le puedo dar ni una. No, yo no soy este. Guarda. Se están reventando, osito. Por estar metido en el camino. Mira, no sé si alimentarme del oso, la verdad. Ah, murió. Mala suerte. Pobre Yogi. Dale, cabrona. Deja de ocultarte. Ahí le di. Uf, y ella también le dio. ¡No! Uf. Tengo la vida muy baja, gente. Podemos llegar a matarla así. Cazavampiros. Tristán el cazavampiros. Se hizo de día encima. Un cazavampiro apareció, gente. Un cazavampiro. Apareció el sol. Me va a matar. Extraer. Con lo justo, gente, Y decir que el cazavampiro ese no me ayuda ni nada, porque si no... Móvete, cabrón. Que te morís. Vamos a generar vida. A ver, quédate aquí en la sombra, generamos vida. Bota. A ver qué habilidades. Escarcha. Una nueva habilidad. Vamos a utilizar la... Lanza proyectil que explota al impactar y hace un 100% de daño mágico. Sí, me interesa. Vamos a colocarlo aquí. Ya está. Ok. Y destruyendo ese jefe, ya tenemos las cosas estas desbloqueadas. La curtiduría, ¿no? Bueno. Ahora me preocupó el loco ese, el cazavampiros. Además tenía una calavera encima. Pinta que es de nivel mucho más alto de lo que... Me muero. El sol. Es la sombra, perdón. No sé para dónde fue.
Guarda. Uf. Para acá, patas. No tengo tiempo. Si no me muero. Voy directo. Ahí va. Tristán en cazavampiros. Ah, es un jefe. Pero encima es cazavampiros. Claro, lo que pasa es que con esa calavera me da el indicio de que es un nivel muy alto. Mucho más alto que el nuestro. Además, cazavampiro debe ser chungo que te cagas. No debe ser un jefe mierda, así ya. Como los que venimos peleando de momento. Voy a tratar de dar toda la vuelta por aquí. Uf, qué pesadilla el sol. Qué pesadilla, qué pesadilla. ¿Esto es cobre? Ya que está la sombra, aprovecho. Y me lo llevo. No tengo nada de sangre para regenerarme. Aunque el ungüento creo que me sirve, ¿no? Ahora que estoy pensando. Ah, el ungüento es muy importante. Y no tendría que utilizar sangre. Por si tengo alguna de nivel muy alto. No sé si se desbloquea comerciante sospechoso. El comerciante sospechoso. Tiene una calavera también, ¿eh? Este no pinta que sea jefe. Me va a matar. 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 No, no, no. ¿Qué estás haciendo? ¿Es un normal? Mierda. Muerto. Primera F. Mierda. Y podemos respawnear en estos puntos. O en nuestro Taud, obviamente. Cuando morimos y volvemos a aparecer, tenemos las armas que teníamos y nuestra... guarda el sol. Que me muero. Me muero. Mierda. Joder. F por 2. Súper rápido. Lo que estaba diciendo, cuando morimos, perdemos... Bueno, ya por suerte esto ya está la niebla en la zona. Perdemos nuestro... No perdemos nuestras herramientas ni nuestra armadura, pero sí todos los materiales que tenemos encima. Pero por suerte lo podemos ir a buscar. No se pierden. No es como un Dark Souls de que tenés una sola oportunidad para ir a buscarlo si no los perdés ni nada de eso. Ok, contenedor, transferir todo. Y ahora regresamos a casita. Tranquilanga. Encima ya se va a hacer de noche. Vaya sol de mierda. Toca pelotas. La verdad, toca huevo.com. Esto lo creamos, refinamiento. Esto está. Curtiduría. Esto es lo nuevo que desbloqueamos con el jefe de recién. Día 6. Ok, si ponemos piel de animal, va siendo cuero. Efectivamente. Y si te pongo cuero y fibra, va desbloqueando cantimplora. Y esto, aceite de pescado, piel pristino, no sé qué lo que es, me desbloquea cuero pristino. Está guapo ahí que se va manejando todo solo ahí como si fuera con magia a los Harry Potter. A ver, ¿qué otra cosa tenemos de momento? Fabricar, esto está, refinamiento. Está...
Está. Esto no está. Piedra de afilar, 4. Creo que tenía unas piedras de afilar por aquí, pero 4 creo que no. Tengo 2. Piedra de afilar. ¿Qué es lo que es esto? Picadora, taller. El taller usado para convertir materias primas en ladrillos y polvo. Me. Investigación, ya la tenemos. Dominación, ya la tenemos. Almacenamiento, ok. Un cofre un poco más grande. Además tiene mejor pinta, ¿no? Está guapo el cofre este. No lo vamos a negar. Pero no lo vamos a utilizar ahora. Me faltaría crear esto. De momento es lo único que tengo desbloqueado ahora. A ver, aquí. Esto lo puedo crear, ya que conseguí las 30 fosas de sangre. Y me sube el nivel del anillo. Que faro que solamente puedo utilizar un solo anillo. Ahora que se está haciendo en cuero podemos subir el tier de nuestra armadura. Es armadura vinculada por la sangre. Tela y cuero. Tela, no tengo ni idea dónde se puede conseguir de momento. Aquí en la curtiduría no se puede hacer nada de tela. Solamente cuero. Tenemos 4. Creo que tenía algo guardado. Uno solo. A ver, en la mesa de carpintero, aparte de lo que... la ballesta, cierto. No me vendría mal este para ir haciendo ataques a distancia. Nada mal. A ver el tema de la armadura. ¿Cuánto cuero necesito? Puf, necesito 6 por pieza. Y el chal de viajero este... Bueno, tela no tengo. Llave de castillo. Solo puedo usar un servidor que acepte destrucción. Esto es para el juego online. Para entrar a los castillos y lo demás y joderle el chiringuito y demás. Ok. Aquí tenemos papel. Creo que me voy a hacer... Claro, lo que pasa es que también me sube la vida máxima esto. Y si tenemos, por ejemplo, el que tenemos, si tenemos las 4 piezas, te dan... Si tenemos 2 piezas te da un bufo, y si tenés las 4 te da otro. Y por lo que estoy viendo sí tiene durabilidad. Ahí, por ejemplo, el peto de 406 ahora está en 316 que tenemos puestos. Y esto, sí, tiene durabilidad, gente. Claro, lo que pasa es que no muestra como una bafita como tal, como estamos acostumbrados, pero sí tiene una durabilidad, las herramientas y demás. La masa de cobre de 1085 ahora 965. Claro, lo que pasa es que no tengo mucha piel, ¿no? Para... Uf, esto está como su puto culo, lo voy a mover. Me está tocando los huevos aquí. Moverlo, qué sé yo. Ponelo ahí. Cefería no. Quería ver esto. Claro, cada 16 te da uno de cuero. 16. Me toca de huevos. Vaya toca de huevos. Tendría que matar unos cuantos animalitos. No tengo piel guardada por las dudas, ¿no? Yup. Esto lo voy a dejar por aquí. Pero no tenemos nada de eso guardado. La forja no hay nada, ¿no? Tiene un poco de cobre que encontramos, pero nada más. Ni mucho menos. Entonces sí, voy a ponerlo ahí. Un día y 16 horas. Sobrado. Cierto que tenemos que mejorar un nivel esto. Claro, necesito varios lingotes. Y necesito más cuero.
Ok, me voy a dar una vuelta por ahí. Voy a juntar piel. Vamos a juntar un par de lingotes. Vaya putada, solamente apareció uno solo de cobre ahí. Porque antes había tres. Se ve que es aleatorio. Alimentarse. 66%. ¿Y qué me da el bicho esto? Aumento el índice de resistencia solar. Reducción de daño. Velocidad de movimiento. Perfecto. No me quejo. Claro, yo pensé que iban a salir los tres de cobre como antes, pero no. Salió uno solo. No hay putada. Ok, voy a poner a farmear. Voy a juntar piedra, voy a juntar madera, vamos a juntar piel, vamos a juntar cobre. Y cuando ya tenga bastante piel suficiente para poder mejorar el corazón del castillo y crearme la armadura, regresamos y vemos con qué continuamos. Ok, gente, a ver. Creo que ya tengo suficiente para... Me faltaría para una pieza de... Vamos a crear el chaleco, las piernas y los guantes. Me faltaría para las botas, pero las botas no es con el cuero, sino con hilo. Y el hilo no lo puedo crear yo. Solamente lo podemos encontrar en los campamentos y por loot de momento. Más adelante no sé si lo podemos crear nosotros, así que... Vamos a crear 3 piezas, pero vamos a mejorar esto también. Nice. Nivel 2. Y ahora, reclamar. Tecnología adquirida. Espejo. Espejo. ¿Y para qué el espejo? A ver, universal. Espejo. El espejo mágico te permite personalizar tu vampiro. Ok, para poder personalizarlo. Eso ya es tema estético. Blah. Completa una habitación del castillo. Al poner suelos y construir paredes del castillo alrededor para crear un techo. Ok. A ver, castillo. Suelos. Patrón de diamantes. Me pide esencia. Y ladrillos de piedra. A ver, el ladrillo común pide, ¿no? No, esto es piedra. O sea, no puedo crear el suelo. Ladrillo de piedra. ¿Y ladrillo de piedra de dónde lo obtengo? Ahora que estoy pensando. Encima se hace de día. Vaya shit. ¿De dónde obtengo el ladrillo de piedra? No hay... No me desbloqueó nada más en producción, ¿no? No hay nada más. Pues... no. Bueno, quizás aquí. En picadora. Que eso no lo creamos todavía. Dejé haciéndose algo de lingotes. A ver si tenemos. Perfecto. Vamos a crear esa picadora. A ver qué es lo que es. A ver si con eso... ¿Qué me hace falta? Ah, piedra de afilar. No tenemos piedra de afilar. Vaya shit. Ok. Ok, tenemos 2, me faltan 2. Bueno, por lo demás que se vaya construyendo. Ok, ¿se hizo esto? Sí. Ah, pero no... No me cambia el... Ok. Ahora sí. ¿Puedo dejar estas piezas? Claro, me faltaría... que no sé, me llevo esto y dejo esto. Polvo de piedra por las dudas. Encontramos más de eso que haga stack. Y ya está. Esto lo dejo aquí, esto lo dejo aquí. Llevo la rata. Eso ahí. Esto ya está. Creé otro cofre. Uno más grande. Y aquí coloqué todos los minerales y demás.
Más minerales. ¿Se acuerdan las piedras esas que tenían como unos cristales? Bueno, especialmente esas me dieron estos rubí, topacio, amatista. Bueno, el azufre sí lo habíamos encontrado, la flor de fuego y todas las otras cositas, eso lo encontramos así nomás. Pero estas piedras me las dieron esas piedras específicas. Y ahora que estoy pensando, estuve explorando un poquito por aquí abajo y aquí marqué en el mapa. Acá no sé si es un jefe, pero vi un enemigo de nivel un poco alto. Con bastante bichos al lado. Así que vamos a ir a tratar de reventarlo ahora. Esto no hay mucha más madera, pero bueno, 73 tablones yo creo que va bastante bien. Esto, que vaya haciendo lo que pueda. Podríamos marcar el siguiente que me va a desbloquear, que un alijo grande. Vaya mierda. Esto, el devorador. El devorador puede destruir equipo, objetos y componentes y convertirlos en materias primas. Esto está interesante. Desbloquear esto, el devorador. Es otra arquera. Este que me desbloquea tumbas. Pon flores en las tumbas para resucitar a los muertos y luego mátalos de nuevo para conseguir sus restos. Interesante. Vallas nocturnas. Valla de jardín nocturno. Receta. Unidad de huesos, esqueletos, necrófagos. ¿Podemos tener esqueletos y necrófagos? Es nivel 27. Vamos a poner rastrear. Estamos en nivel 26 nosotros, ahora que estoy pensando. Tampoco estamos muy para allá. No. Vamos a ir por este. Un alijo grande, una mierda, pero bueno. Pero primero me voy a poner en campaña. Voy a ir al lugar ese que le estaba que marqué en el mapa. A ver qué... si es un jefe o que lo que es el enemigo ese que vi a lo lejos. No me quise acercar por las dudas nada más. Voy a poner en marcha a ver si lo puedo encontrar rapidito. Ok, llegando por acá. Todavía es de día, creo que me va a joder. Efectivamente, aquí estamos. A ver la sombra. Ah, lo que pasa es que hay esqueletos ahora. No está el enemigo ese. Saldrá por la noche. Ah, no, ahí está. Un sacerdote esqueleto, nivel 27. Vamos a reventarlo al sacerdote. No sé si me sirve para invocar esqueletos o qué. Pero sería una habilidad súper útil. La verdad, no lo vamos a negar. Pero creo que no es un jefe. No era un jefe. Era un enemigo más, así sin más. ¿Pero hay algo en especial acá? No tiene pinta. Va, quizás sí. Con los pilares y esto, pero no sé si... el colecuasi si hay que reventarlos o qué. O si de noche encontramos algo. No me va a reventar. O con alguna pala cavar. De momento no he visto ninguna pala, pero bueno. Ya se va a hacer de noche, así que no hay ningún inconveniente. Voy a quitar el marcador. Y vamos a tratar de ir hacia donde me está indicando el rastro de sangre. Ya que de noche podemos andar tranquilamente. Y vamos al siguiente jefe. Iba a tratar de ir a ese nivel 27. Que me desbloquea un par de cosas interesantes. Pero vamos a tratar de ir más o menos como nos indica la secuencia. Mira el pedazo de alce. ¿A dónde vas, cabrón? Ven para acá. Necesito tu piel.
Uh, la embestida que me pegó, cabrón. Vení para acá. A tu casa, guapetón. Rastro de sangre. Ah, ahí está. Digo, ya no me lo indica. Otra vez está el lobo alfa. Está aquí. Se ve que vuelven a salir cada X tiempo. Curioso. Muy curioso. Y si vuelvo a extraer sangre del loco este, ¿qué pasa? Nada en especial, me imagino. Fuera toda la mierda. Me da algo de recursos, pero no... No me da nada en especial. Nos podemos encontrar otra vez, matarlo otra vez, pero no... No te da nada. La decepción, hermano. La decepción. Guarida de lobos. Ah, cierto que por aquí está esto. Que era una cueva, ¿no? Pasaje de cuevas. Reventar los lobos. ¡Vamos! Listo. No. Vale. Ya fue. Ya de paso voy a aprovecharme de curar. Esto. Pasaje de cueva. A ver, pase por aquí y no puedo llegar. Y me indica que el jefe está por aquel lado. Voy a aprovecharme a convertir en el lobizón. Campamento de bandidos. Era por aquí. Vale, cabrón, no me jodas. Chupeteate toda la sangre. En los campamentos estos encontramos el hilo que me falta. O papel. Seguramente más adelante lo vamos a poder crear, pero de momento solamente en los campamentos mierdas estos podemos encontrar. Me jodió. Ah, me había olvidado que tengo la habilidad esta que podemos congelar. Que igual mucho... alimentar. Voy a curar. Quizás congelar para un jefe medio rápido. Pero después... Además congela muy poquito tiempo. Sigo pensando... Ahora, ¿dónde está el jefe? A ver. ¿Era por aquí arriba? Es enorme aquí arriba. Esto no voy a aprovechar, esto sí. Cada vez que vea alguna beta de cobre, a minarlo fijo. Que no parece, pero no... Pero no hay mucho por ahí donde estamos nosotros. Eso sí, el patio que hay que darse cada vez más lejos. Siendo lobo no me ataca, mira vos. Curioso. Va a estar aquí el siguiente jefe. Pareciera que sí. Mina de cobre.
Mina de cobre bandida. Pero ¿cuántos hay acá adentro? Hay un huevo de enemigos. No, 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 aléjate. Tengo que curar. Rapidito. Ahí viene a tocarme los huevos, así que... a limpiarlos rápido. Un ungüento de estos, porque si no... menos mal que no se va a hacer de día ni nada. Ok, acá tenemos hilo. ¿Cuánto tenemos de hilo ahora? 9, perfecto. Ya puedo crearme la parte que me falta. Nice. Ok. Lo que sí, en un solo campamento me ha tocado uno de tela. Uno. No sé realmente dónde lo puedo obtener. Muy toca huevo los asesinos estos. Va. No, no, no. Mierda. Mataron. Holy shit. Ok. Si aparecemos aquí, tenemos que patear todo esto, pero puedo aparecer aquí y dar toda la vuelta y es menos camino. Y de paso abro esta parte. Vamos a ir a este punto. Qué guapo, como aparece aquí. Loom. Ok, nivel 20. Nivel 26. Pues el ruido. Tengo muy claro que fue. Ok, un pequeño campamento de bandidos que lo podría tratar de reventar. Cabrón. Corazón contaminado. Área descubierta. Más que todo por el cofre, no por otra cosa. Joder, ¿de dónde aparece, mierda? ¿Queda algún arquero? ¿O ya está limpio? No, queda uno. Listo. Adiós. Que tenemos arcilla, piel y cuero. Ok. No tan mal. Me gustaría que me dieran tela, pero bueno. No tengo la más pajolera idea de dónde se obtiene. Una rata. Cuero. Medalla. Nada. Ok. Vamos a tomar el camino. Vamos a ir a buscar nuestro
nuestro cuerpo, nuestros objetos. Me imagino que el jefe está ahí adentro de esa mina. Donde estábamos entrando, que había un huevo de enemigos. Vale, pasé, me confié bastante. Terminaron reventando. Tratar de regenerar. Me transformo en el lobizón. Es que ya se va a hacer de día. Vaya mierda. Dale, 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 dale. Transformamos en lobizón. Así podemos ir un poco más rápido. No. Oh. Cuanto más rápido, pero sí un poco más rápido. Y si fuéramos normal. Y ahora agarrar todos nuestros objetos aquí. No, estos no son míos. Además, yo no estaba entrando por esta parte. Estaba entrando por aquí. Aquí es donde me mataron tratando de huir. Exacto. ¿Ya estoy petado? No, todavía tengo espacio. Mierda, ya de día. Adentro de la cueva... Allá hay un cofre. Pero digo... Y no va a haber sol, ¿no? Qué guapo. Está lleno. Lleno, lleno, lleno de cobre. El paraíso del cobre, gente. Minero. Ahora que estoy pensando, si me morfo algún minero, creo que puedo minar un poco más rápido, ¿no? Efectivamente. 5% de recursos. Es que está lleno de cobre aquí. Aquí sí es para venir y quedarse un buen rato farmeando. Mierda. Oh puta. ¿De dónde aparecieron? Alimentate, cabrón este. Chao. Mortadela. ¿Esto qué es? Clarín del infierno. Confusión encantada. Una poción que aumenta el poder mágico en 4 durante 1200 segundos. Confusión, perdón. Infusión. El poder mágico. Esta es la flor esta que recogimos recién. Tenemos bastante. Mucha cantidad de cobre que hay en este lugar, loco. Quería terminar de reventar esto. Pero justo me interrumpieron. Antes de seguir el camino para ver dónde está el jefe. Es enorme el lugar este. Hay un cofre. No me toque los huevos. Llevo esto. Porque sí. De gratis. Creo que este es el jefe, sí. Ese es el jefe. Vale, parece que va a estar lleno de enemigos acá. Va a pelear contra él. Va a ser una toca de pelota. Muerte seguro va a ser esto. Pedazo de ataque que hace. Qué guapo igual, Me muero. Me voy a morir. Me voy a morir con todas estas ratas de mierda detrás mío. Me voy, me voy, me voy. Tengo que venir con el set completo. Y tratar de ir limpiando esto poco a poco.
Porque así como vengo, mal vamos. Uf, no me morí de casualidad. Voy a curar. Voy a tratar de reventarlo, pero no sé. Pinta chungo el jefe este. La habilidad está guapísima. Pero creo que solamente ralentiza, creo. Aparte de algo de daño, pero el ataque especial es ralentizar. O eso parece. Vení para acá, cabrón. Ok, poder físico. Eso es lo que quería. Tener un poco más de daño en poder físico. Tenemos unos cuantos mineros ahí, pero no sé si... Vamos a tratar de limpiarlo. Porque queda el loco ese y el minero este. Ah, no, y estos dos. Wow. No. Creo que si hubiera venido, si me hubiera hecho la ballesta, ahora que estoy pensando, contra este creo que hubiera sido mucho más fácil. Ahora que estoy pensando. Ataque de distancia. Sería mucho más cómodo. De nivel 20 lo tenemos que ganar, gente. Está guapo el ataque que hace. Sí, le tenemos que ganar. Hacemos bastante daño. Ok, aquí llamo. Unos cuantos mineros, ¿no? Me imaginé. Este no desbloqueaba una mierda. Creo que era un alijo más grande. Pero por lo menos hay que ver la habilidad. Y es esta que utiliza, está guapísima. Oh. Vamos a hablar. Esquivó. ¿Se curó? ¿Qué mierda fue eso? If you want this ore, you're going to have to get through me. Let's hear the crunch. Vas a morir, perro. Vas a morir. Por confiado no vi mi vida. No. Holy shit, gente. Holy shit. Y ahora tenemos que ir hasta este punto. Y no sé cómo van a estar el tema de los enemigos. Si van a volver a aparecer todos o qué. Seguramente sí.
Qué tocada de pelotas. Y no le quedaba nada por confiarme. No vi mi vida, que la tenía bastante bajo. Y el último ataque que hizo fue brutal. F. F total. Ok, vamos a ponerlo en marcha y a ver qué pasa. Ok, gente, segundo round. A ver si. Ahora sí. Los reviento como tiene que ser. Vamos, cabronazo. Me vas a joder. Voy a hacer tus ataques, vos sabés los míos. Y voy a agarrar con mis cosas por las dudas, nunca se sabe. Ok, ya van mineros, a tocarme los huevos. Que de mierda. Que está guapísimo, la verdad. No lo veo nada. Si hubiéramos venido con la ballesta hubiera sido mucho más fácil. Pero seguro, segurísimo. Guarda con ese ataque. Vamos, cabronazo. Mortadela quedó. Sos mío, perra. A ver qué habilidad nos desbloquea. ¡Au! Ok, inventario lleno. Lleno de mierda. ¿Qué tiro? Esto no me sirve. Prefiero el cobre. Indudablemente. No vamos a discutir. Prefiero el cobre. ¿Qué es esto? Infusión encantada. Reciclable. 10 de papel. ¿Y qué habilidad me desbloqueó? Réplica. Exactamente. El mismo ataque que hacía él. Guapísimo. ¿Qué? ¿No puedo llevar más cobre? ¿Really? Ok, no puedo llevar más. Ok, vamos a ponerlo en marcha, vamos para casita. Ok, gente, a ver, vamos llegando. Tengo piel para dejar seguro. Tenemos aquí. ¿Nada más? Pensé que tenía más, qué raro. Esto sí, importante. Tucu, no tengo más, ¿no? Para que vaya haciendo más lingotes, no. Ok. Lo que sí, vamos a hacer la última parte. Que no tenía las botas. Telas no tenemos, obviamente. Vaya putada. Ok, esto voy a dejar aquí. 4 días y 13 horas. Por lo que tengo aquí. Vidrios. Todavía no tenemos desbloqueado nada de eso. Para crear vidrio aquí necesitamos encontrar cuarzo. Y encima es una faceta desconocida. Por más que encontremos el cuarzo, no lo podemos crear. Esto lo agarro, lo equipo y ya tenemos el set completo.
Las 4 partes. Quiero ver... Esto no. Nada, esto nada. No tengo más nada. Algo nuevo por aquí. Producción. Almacenamiento. Claro, el que desbloqueamos recién. Un alijo grande. 21 lugares. Este... Ah, es bastante grande. Esto vamos... Ah, no hay más huesos. Ok. Me equipa esto. Se ve que lo dejé prendido a la noche y no me di cuenta. Este tiene... El que equipamos aquí tiene 14. El común tiene 14. Tiene la misma cantidad, no puede ser. Este tiene 2 filas. Ah, sí, tiene la misma cantidad. Nada más que tiene otro aspecto. Mucho más guapo. Y el cofre que desbloqueamos ahora tiene 21. Sí, 21 slots. Ok, ok. A ver, en el siguiente tier de jefecillos seguiría este, que me desbloquearía esto, el devorador. Puede destruir equipo y componentes y convertirlo en materia prima. Esto sería bastante útil para ciertas cosas, como por ejemplo las armas y porquerías que tengo guardadas aquí. No sé qué hacer. Esto, por ejemplo, que ya no las utilizo. La armadura esta. Estamos a nivel 27. Y después el siguiente sería muy interesante. Porque podríamos tener necrófagos y esqueletos. Este te desbloquea tablones de 5 dedos. Surtido de estatuas. Ah, y mira, y acá la receta para crear piedras de afilar. Que sé que la necesitaba para algo, pero no me acuerdo qué ahora. Aquí que tenemos, mira, para forma de rata, para transformarse en ratón. Esto creo que es mesa de alquimia. Surtido de antorchas. Caja de explosivos, azufre. ¿Y esto? Portal vampírico. Te permite teletransportarte a cualquier portal que hayas descubierto en el mundo. Ok, aquí tenemos la parte de portales. Espero que se pueda teletransportar sin tirar los objetos. Creo, no lo sé. Infusión menor de resistencia al ajo. Al ajo. Ok, se ve que vamos a tener enemigos que nos van a joder con ajo y esas cosas, ¿no? Por lo que estoy viendo. Esencia 200. Polvo de gemas. El polvo de gema me imagino que lo vamos a hacer con esto. Con... esto. Ah, y hablando de eso... A ver, acá fue algo de cuero. Me voy a hacer la ballesta. Ahí, perfecto, construyendo. Que tiene muy buena pinta. ¿Qué me pide el cofre más grande? Tabla lingotes. Pues sí. Vamos a construirlo porque estoy al horno. De cierto espacio. Esto fuera. Agua fresca. No puede quitarte la sed, pero puede ser útil para otras cosas. Vamos a dejarlo. Hilo, papel. Todo esto voy a dejarlo de momento. No me sirve ahora. Espada. Infusión encantada. Esto lo dejo, esto lo dejo. Todas estas espadas, estas las hemos encontrado ahí. Matando a los enemigos, porque si no... No me explico de dónde mierda la saqué. Esto dejarlo acá de momento. Vamos a liberar los espacios. Eso sí, vamos a dejar madera aquí. Que vaya haciendo tablones que siempre hace falta. Ah, el que no hice al final. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Fabricar... Es este. Claro, me faltaba piedra afilar para esto. Para eso me faltaba piedra afilar. Sabía que para algo era, pero no me acordaba qué.
Tenemos dos nada más. Efectivamente, tenemos dos. Nada más. Tenemos la ballesta, que me la llevo. Esto guardarlo. Ah, no tengo lugar. No tengo lugar. No tengo lugar. ¿En serio? ¿Ya peté los 3 cofres? Parece que sí. Bueno, a ver, para acá tengo papel. Deja esto aquí. Aquí había guardado papel yo. Efectivamente, 29. 29, y ahora que estoy pensando... Mes de investigación. Ah, me pedía 50. Descubre una tecnología al azar. 50 de papel. 50. Ok, esto lo colocamos aquí. Me imagino que la ballesta no utiliza munición. A ver cómo dispara. Y el otro. ¿What? ¿Y el bicho ese? Nivel 30 y pico. ¿No estaba antes ahí? No me jodas. Nivel... Antárbol. Tengo que dar con el hacha, ¿no? Ahí arde perfecto. Hace mucho daño, es nivel muy alto el bicho. A nivel 36. ¿Y con esto? Bueno, sí, con la ballesta le puedo sacar un poco más. No me gusta ese ataque que hace. Nada, que se está yendo. Lo tenemos al lado de casa. ¿En qué momento apareció el bicho mierda ese? Y encima disparé por disparar y justo le di al cabrón. Guarda que saca un huevo esta mierda. Además es un enemigo chungo. Mierda. Si acaso las enredaderas te hacen daño. Pero no es un jefe ni nada, así que no es que decir, bueno, lo mato y tengo alguna habilidad que me desbloquee o algo. Pues no. Ahora mi pregunta es... ¿Ya que apareció al lado de casa, va a volver a aparecer una vez que lo mate? Desapareció, loco. No fue muy lejos de su punto de respawn, me imagino. Ahí está. Si no me acerco ni le hago daño, no me hace nada, me imagino. Mira vos. Mierda, ¿para qué hablo? A ver, volvió a su punto de respawn, pero no fue generó su vida. Curiosamente. Vamos, cabrón. Mierda. Me enganchó. Enredadera. Que no me enganchó ahí, cabrón. La habilidad del gente que derrotamos así es muy guapa, ¿eh?
la ballesta está rotísima. No sé si se puede arreglar. Perdón. Se puede mejorar. Por lo menos no de momento. Capaz que más adelante sí pueda mejorar la ballesta. No. Mierda. Que le fue. Vamos, que ya lo tenemos. Vamos, cabronazo. Y me enganchó. Lo maté justo. Semilla de fosa de sangre. Creo que no me dio nada en particular. Ah, sí. Espora de clarín del infierno. Semilla de flor de nieve. Semilla de fosa de sangre. Puede plantarse en tu territorio. Son semillas que podemos plantar en nuestra base. Curiosamente, ahora vamos a probar eso. No sé si tenemos que hacer algún tipo de terreno, cultivar o algo así. Perdón, cultivar, arar la tierra o algo así para poder plantar, o se pueden plantar directamente así sin más. Por ejemplo, si yo aprieto el 7. Ah, no, la podemos plantar directamente así sin más. Curioso. Curioso. Ok. Y ahí tenemos un par de plantitas que seguramente más adelante me van a servir. Más que obvio. Ok, vamos a dejar la madera esta. La ballesta está bastante bien. Como les dije, para ese jefe esta ballesta hubiera ido genial. Hubiera sido mucho más fácil. Pero bueno, la hice luego. Gente, ya vamos más que suficiente. Vamos a aprovechar, vamos a dejarlo por acá. El juego está siendo guapísimo. A mí me está encantando. No sé a ustedes, pero a mí me está gustando muchísimo. Así que nada, voy a dejarlo por acá. Espero que les haya gustado. Déjenle un buen y potente like si fue así, un dislike si no, en la parte de comentarios, lo que quieran. Y nos estamos viendo en un siguiente video. Saludos.